Creo que esta foto pasará a la historia como una de las más perturbadoras en la historia del Parque Yosemite. Y eso es porque en este lugar, poco después de que se tomó esta foto, el escalador en cuestión, llamado Dan Osman, se encontraría en sus horribles últimos momentos. Esta es su legendaria historia. Un escalador de rocas de 35 años que muchos describirían como loco, Dan era como un Spider-Man de la vida real. Escalaría alturas aterradoras con nada más que un poco de tiza, la ropa en su espalda y un agarre tan fuerte como su fuerza de voluntad. Dan Osman era una leyenda en el mundo de la escalada en roca, y aún mantiene récords por ser el escalador libre más rápido hasta que un accidente extraño le quitó la vida inesperadamente. Irónicamente, no fue el escalado en solitario lo que lo llevó a sus últimos momentos aterradores. Al final del video verás imágenes del grupo que intentó repetir su última hazaña más de 20 años después. No puedes subestimar la valentía y la fuerza de voluntad que se necesita para escalar la empinada cara de una montaña sin cuerdas de apoyo. Esto se llama escalada en solitario libre. Imagina comenzar a escalar desde la base de un acantilado de 1000 pies. Contemplas a esta bestia imponente frente a ti. Una vez que comienzas, no hay vuelta atrás y un error o un paso mal colocado podría llevar a una caída mortal. Inicias tu aterrador ascenso, secando tus manos sudorosas con magnesio mientras te desplazas entre grietas y repisas. Ahora estás a más de 12 metros de altura, lo que implica que una caída sería potencialmente mortal. Después de minutos de sufrimiento que parecen horas, finalmente llegas al punto medio. Casi puedes saborear el dulce agua y la relajación que te esperan en la cima de esta monumental escalada. De repente, tus músculos se paralizan. Una combinación de miedo, fatiga y adrenalina recorre tus venas, robándote la vital fuerza necesaria para la escalada. Tu cuerpo te está diciendo que te sueltes, pero tu mente sabe que no sobrevivirás a esta caída. Entonces, algo más toma el control. Es una sensación de pura fuerza de voluntad y determinación. Has abrazado el temor a lo ignoto. Tu mente te dice que puedes elegir vivir mientras sigas avanzando. Dan Osman abrazó este miedo como si fuera amigo personal de la parca misma. A mitad de una escalada libre sin cuerdas, no es tu entrenamiento o habilidad lo que evita que caigas. Es el miedo a la gravedad y la determinación que tienes para superarlo. Este es el sentimiento por el que vivía Dan Osman. Quería mirar el final a la cara y empujarse a sí mismo para seguir viviendo. Sus amigos lo llamaban Dan O y aún se le considera uno de los escaladores libres más veloces de la historia. En una escalada récord, Dan Osman escaló Bears Ridge sin el uso de ninguna cuerda de seguridad. Completó la escalada de 121.9 metros en 4 minutos y 25 segundos a un ritmo de caminata. Muchos creyeron que la escalada en solitario libre sería el fin de Dan, pero en realidad, las cuerdas jugaron un gran papel en su trágico accidente. Dan era un experimentado escalador al estilo libre, pero como pronto descubrirás, las caídas no le eran ajenas. Sus hazañas de escalada en roca comenzaron cuando tenía solo 14 años. Su padre, Les Osman, atribuyó su naturaleza intrépida y espíritu inquebrantable a su herencia samurái. El nipoamericano descendía de guerreros samuráis conocidos como el clan Takuchi, quienes se mudaron a Hawái a finales del siglo XIX. Su padre le inculcó una disciplina samurái mediante el aikido y otras artes marciales. Wes Osman dijo que en la escalada encontró algo donde podía ponerse a prueba contra sí mismo. Se encontró con el tigre y no huyó. Así que abordó cada montaña con un plan de ataque y la ferocidad digna de un verdadero guerrero. Pero no solo fue la escalada lo que enamoró a Dan. En 1989 intentaba colocar un perno de cuerda en una sección extremadamente difícil durante una escalada. Cayó más de 50 veces intentando establecer una nueva ruta para sus compañeros escaladores. Esto fue una señal de su increíble determinación, pero se convirtió en algo mucho más grande. Dan Osman descubrió que caer de una pared rocosa era más emocionante que escalarla, y fue este deseo de caída libre lo que eventualmente llevaría a su muerte. Dan era relativamente desconocido en los 80 y 90, pero un documental llamado Masters of Stone lo catapultó a la vista pública. Eric Perlman y Mike Hatchett eran cineastas y escaladores expertos. Viajaron a la cordillera de Sierra Nevada, donde Cave Rock se extiende a lo largo del lago Tahoe, para filmar a un escalador enfrentando un 5.12 en el sistema decimal de Yosemite. Este sistema califica la dificultad de las escaladas.
El terreno de quinta clase suele referirse a un acantilado vertical o casi vertical con una exposición significativa. Caer casi seguramente llevará a lesiones graves y posiblemente a la fatalidad. Se recomienda retrasar, y los escaladores a menudo usan un casco, arnés y zapatos de escalada en roca para proporcionar seguridad y asistencia adicionales. En la escalada de quinta clase, una ruta 5.0 es la más fácil, con 5.15 siendo la más difícil en el sistema decimal de Yosemite, que solo los escaladores maestros deberían considerar intentar. Aquí es donde los cineastas conocieron a Dan Osman. Mientras filmaban Perlman recuerda: de repente hay este tipo por encima de nosotros trabajando en un 5.14. No dice nada, pero su lenguaje corporal era claro. ¿Por qué estás filmando a ese tipo cuando estoy escalando mucho más duro a medida que Dan escalaba? También lo hacía su reputación. No solo era conocido por la escalada libre, sino por los locos latigazos que deliberadamente hacía un latigazo. Es lo que los escaladores de roca llaman a una caída de la cara del acantilado. Son tan emocionantes como peligrosos, por lo que la mayoría de los escaladores solo lo experimentan cuando caen por error y su cuerda los salva del suelo de abajo. Pero para Dan, no podía tener suficiente de la emoción que viene con una caída. Al principio le asustó, pero notó que tenía una emoción que faltaba en la disciplina metódica de la escalada. Al dominar y enfrentar su miedo a caer, Dan se sintió más cómodo en la cara de la roca, catapultando sus habilidades. Al describir su enfoque de la escalada libre, Dan dijo: "El solo es solo un juego. Es serio, pero es un juego. El precio de equivocarse es tu vida. Así que es mejor que sepas lo que estás haciendo". Dan Osman tenía récords por sus acrobacias de salto con cuerda. A menudo se lanzaba desde un acantilado y caía más de 1000 pies antes de ser arrastrado a la seguridad al final de una cuerda. Por mucho que Dan tomara riesgos, también tenía un enfoque metódico de la seguridad con la mentalidad de un ingeniero, idearía e implementaría las cuerdas tensas y las poleas para sus peligrosas caídas. Pero como verás, incluso un enfoque metódico no podría detener el destino en la vida de Dan Osman. Aunque era un escalador experto, su viaje tuvo su justa cuota de accidentes y lesiones. En los 90, Dan sufrió una fea caída que lo alejó del juego por varios meses. Ocurrió en una de las rutas más difíciles del lago Tahoe, en Cave Rock, conocida como Slayer, donde Dan quería dar un latigazo particularmente grande con la ayuda de su asegurador. Un asegurador es alguien que proporciona fricción en una cuerda, permitiéndole atrapar al escalador en caso de una caída, pero en este día el asegurador de Dan era inexperto. Dan dio su latigazo, pero su asegurador no frenó la cuerda a tiempo. Se precipitó hacia abajo y se estrelló contra la pared, dejándolo con múltiples lesiones, las peores de las cuales fueron 2 tobillos rotos. En vez de recuperarse en casa como la mayoría, Dan aún visitaba la roca de la cueva casi a diario. Aprendió algunas habilidades de cantero y comenzó a mejorar el área para otros escaladores. Dave Griffith, un amigo de largo tiempo y compañero de escalada, dijo que está arrastrándose sobre sus rodillas, llevando bolsas de cemento por el camino. Otro escalador compañero, Todd Graham, comentó sobre las más de 300 horas que Dan invirtió en mejorar la roca de la cueva. Transformó la roca de la cueva de un lugar de fiesta lleno de basura a una hermosa y asombrosa área de escalada sobre Tahoe. Colocó piedra de patio sobre gran parte del suelo de la cueva y construyó asientos de piedra para que los usáramos. Las mejoras en la base de la cueva mostraron el profundo lado artístico de Dan. La humildad y sencillez de Dan lo hizo amigo de todos los que conoció. Siempre estaba dispuesto a ayudar, ya fuera un amigo de toda la vida o alguien con quien acababa de toparse. Trataba a todos con respeto y amabilidad. Esto hizo que los eventos del 23 de noviembre de 1998 fueran aún más trágicos. Dan se había obsesionado con caer más rápido y más lejos. Quería probar los límites y romper récords. Así que estableció un sistema de cuerda horizontal de 1200 pies, que se extendía desde el saliente Fifi hasta la icónica formación de acantilado de la Torre Inclinada en el Parque Nacional Yosemite. Esta nueva configuración le permitió llevar sus saltos de 600 pies a alturas récord de 1000 pies o más. La Torre Inclinada de Yosemite se convirtió en un lugar de triunfo para Dan Osman, pero también fue el escenario de su última tragedia, donde llevó sus límites demasiado lejos. Dean Potter, compañero de escalada de Dan, saltó en el equipo de la Torre Inclinada, pero dijo que no era lo suyo. Mi escalada siempre ha sido sobre el control, así que lanzarme de las rocas de esa manera, pensando tal vez vivo, tal vez muero, básicamente me asustó mucho. Pero Dan era un experto en esto.
Tenía estos dibujos elaborados y mientras trabajábamos en la torre inclinada, se levantaba todo emocionado por la mañana, diciendo que no había dormido en toda la noche pensando en el equipo. Dan Osmond era muy su propia persona, viviendo fuera de las preocupaciones ordinarias de todos los demás. Como resultado, tenía problemas con la autoridad. Fue atrapado conduciendo con una licencia suspendida y tenía una letanía de multas sin pagar. Además de esto, las autoridades tenían problemas con su nueva torre inclinada, diciendo que representaba un peligro para cualquiera que la usara. Muchos creían que este conflicto con la autoridad jugó un papel en su fallecimiento. Un mes antes de la trágica muerte de Dan, su hija Emma Osman lo llamó por teléfono. Ella estaba preocupada por él, así que condujo desde Yosemite hasta Gardnerville y pasó algún tiempo con ella. Si hubiera escuchado su intuición como advertencia. En una entrevista en el episodio final de Maestro de Piedra, Dan dijo: "Cuando todo esto termine, realmente estoy deseando pasar un tiempo con mi hija y mi familia, y básicamente quedarme en el sofá por un tiempo. He estado yendo a velocidad Mach durante bastante tiempo ahora, y creo que es cuestión de tiempo antes de que las cosas comiencen a alcanzarte, y tengo este grupo realmente hardcore de ángeles guardianes que necesitan unas vacaciones prepagadas". Resultó ser su última entrevista en el viaje de regreso a Yosemite. Dan fue detenido por los guardabosques del parque que querían que desmontara su torre inclinada. Era legal, pero no querían que estuviera arriba mientras lo detenían. Descubrieron su montaña de multas sin pagar y terminaron arrestándolo. Pasó 2 semanas en la cárcel y prometió a las autoridades que quitaría a su equipo de la muerte. Dan pagó la fianza y terminó con su hermana y su cuñado. Durante este tiempo disfrutó sus últimos días con su hija Emma. Ella tenía 7 años entonces y era su adoración. Tenía fotos de ella por todo su apartamento y aunque pasaba mucho tiempo con ella, reconocía que no era suficiente. Pero en el fondo de su mente temía que las autoridades de Yosemite desmantelaran su torre inclinada, por lo que decidió desmontarla él mismo. En una entrevista, el escalador compañero Perlman dijo que le dijo a su hija que la amaba. Se dio la vuelta y volvió a Yosemite para morir. Como estaba preocupado por ser detenido nuevamente, Dan le pidió a su amigo Miles Deicher que lo llevara a Yosemite y lo ayudara a quitar su sistema de aparejos. Al parecer, Dan decía la verdad a las autoridades. Tenía toda la intención de desmontar el aparejo de la torre inclinada, pero una vez que estuvo allí, no pudo resistir el impulso de experimentar la emoción de caer una vez más. Tanto Dan como Deicher saltaron varias veces ese día, pensando que este sería su último salto en el aparejo. Dan quería llevarlo al límite y, con suerte, lograr un nuevo récord. No se dio cuenta de que sería su último salto jamás. Dan añadió 75 pies adicionales a la línea, con la esperanza de caer más de 300 pies. Esta era una distancia loca para caer, pero Dan tenía la confianza, valentía y habilidad para hacerlo. Decidió cambiar la ubicación desde donde saltaría y se posicionó al borde del acantilado. La adrenalina corría por sus venas mientras miraba la monumental caída frente a él. Lo había hecho innumerables veces. ¿Por qué algo saldría mal ahora? Respiró hondo, dejando ir su instinto de supervivencia, y saltó con suavidad del acantilado cual águila orgullosa, alzando el vuelo. Con los brazos extendidos, Dan voló de cabeza, sintiendo el viento pasar por sus oídos y la emoción correr por su corazón. Llegó al final de su caída controlada, pero cuando las cuerdas se tensaron, un tremendo chasquido resonó en el aire. La caída controlada de Dan Osmond había terminado y comenzó su descenso incontrolado. Miles Deicher escuchó los sonidos finales de su amigo cercano mientras caía, y luego hubo silencio. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió que llevó al trágico final de Dan? Probablemente inició con su detención semanas atrás. Perlman dijo que le dolió, fue mentalmente devastador. Encerraron al halcón salvaje. No solo su espíritu y confianza se rompieron durante su estancia en la cárcel, sino que las cuerdas utilizadas en su último salto permanecieron a la intemperie todo ese tiempo. Estuvieron expuestas a la lluvia, la nieve y el calor que las debilitaron con el tiempo. Probablemente la combinación de esto y el cambio en el ángulo de salto causó que la cuerda se rompiera. En una investigación se encontró que la línea horizontal cruzó la cuerda de saltar, causando que se desgarrara debido a la fricción. Parece que los ángeles guardianes que estuvieron cuidando a Dan todo este tiempo decidieron tomar sus vacaciones temprano. La parte más triste de esta historia es cómo la vida se estaba volviendo más estable para Dan Osmond.
Una semana antes de morir, le propuso matrimonio a su novia, Nikki Warren. No tenía algún deseo de muerte, sino que fue víctima de un desafortunado error. En un foro en 2011, surgió el tema de Dan Osmond. Como con cualquier practicante de deportes extremos, los comentarios fueron una mezcla de apoyo a sus atrevidas hazañas y duras críticas basadas en un percibido desprecio egoísta por sus seres queridos. En un mar de comentarios negativos, Emma Osmond salió en defensa de su muy querido padre. Aquí hay un extracto del comentario completo. Mi papá no solo inspiró a las personas haciendo un video de 5 minutos un día. Eso se podría hacer con un solo clic. Sin duda era un maestro en su oficio. Míralo escalar. Su fluidez y composición mientras escala el acantilado es notable en sí misma. Lo gracioso es que hizo todas estas cosas porque realmente las amaba y disfrutaba. No dejó atrás a una esposa e hijo. Mi maravillosa madre y él se separaron cuando tenía 4 años, y ella hizo un gran trabajo criándome. Mi padre desempeñó su papel tanto como fue posible entre entrenar a los Navy SEALs, yendo en expediciones a Alaska y Rusia y viajando por el mundo a varios lugares de escalada. Deteniéndose aquí y allá para construir una casa o trabajar en un nuevo edificio para ganar algo de dinero extra para enviarme, diría que hizo un buen trabajo siendo un gran tipo y un escalador de rocas y saltador increíblemente impresionante. Aplaudamos al héroe inspirador que todos deseamos o esperamos ser algún día. La fatalidad de Dan Osmond causó el cierre completo de Cave Rock en el Parque Yosemite. Las autoridades retiraron todos los pernos que corrían a lo largo de las rutas que Dan había establecido, por lo que toda la comunidad de escalada sintió el efecto de esto más de 2 décadas después. Un grupo de escaladores quería honrar a Dan Osmond y hacer lo que no se había hecho durante más de 20 años. Repetir el salto de cuerda más épico en el Parque Nacional Yosemite. Escalaron una ruta llamada Roulette en Leaning Tower. Subieron 3 veces a Fifi Buttress para marcar una línea a mano y para montar un anclaje totalmente natural para una highline, llamándola Floss in the Sky, tal como Osmond llamó el ruido que las cuerdas hacían durante los saltos de cuerda. Después de 15 años soñando con hacer esta línea, un escalador llamado Ryan Jenks y sus amigos lograron saltar más de 500 pies por la cara de Leaning Tower. Te dejaré con algunas palabras verdaderas del mismo Dan Osmond. La gente lo llama un deseo de muerte, pero no es así. Es un deseo de vida. Gracias por ver. Recientemente he ganado muchos suscriptores nuevos. Los aprecio mucho a todos. Para más historias como esta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.